Bueno, buenas tardes. A continuación se va a presentar un trabajo en conjunto entre el Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales junto con el Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. El tema es adolescentes libres, a qué estar atentos a la salida del distanciamiento social, y van a hablar la doctora Mónica Holberg. Ella es pediatra y es profesora adjunta de pediatría, integra el Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales. La doctora María Noel Valdés, ella es asistente de la Cátedra de Toxicología, posgrado de Pediatría y integra el Comité de Adolescencia, y también participó la licenciada de Psicología Fanny Alzugaray. Bueno, bienvenida Mónica. Bueno, buenas tardes. Voy a bajar un cachito. Bueno, muy bien. La idea de esta charla es dar como ciertos lineamientos prácticos a los pediatras de cómo manejarnos en este momento tan particular que tenemos. Especialmente queremos declarar que no tenemos potenciales conflictos de intereses. Con respecto a la presentación, vamos a tener un objetivo, vamos a hablar un poco de eso, los aspectos epidemiológicos, algunos conceptos generales, la situación actual y las estrategias de abordaje. La primera parte la voy a hacer yo y luego va a seguir la doctora Valdés. Bueno, si se fijan en Google nomás, esto de la pandemia, ¿no? Como que hay una idea como que se repite. Luego de la gripe española de 1918 aparecieron, no solamente por eso, pero luego de eso, aparecieron los locos años 20, en los cuales hubo como un gran hedonismo, y resultó que, bueno, se trataba de vivir la vida lo más posible y de una forma como muy alegre, justamente para tratar de contrarrestar todos los efectos de lo que había pasado previamente con esa pandemia. Y ahora, bueno, se está planteando si no podrá llegar a pasar lo mismo en este contexto en el que estamos actualmente. Si ustedes se fijan en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades que ahora empezaron en septiembre, están haciendo como todo un plan de preparación para los estudiantes que llegan, que están planteando que, bueno, que van a tener algunas conductas de riesgo justamente por esto, por este lanzamiento como hacia la vida abierta o semiabierta por el momento, ¿no? Otras cosas que se vieron, por ejemplo, en Italia, en el Journal de Adolescent Health, se publicó un artículo sobre que le llamó la atención la cantidad de intoxicaciones severas alcohólicas que hubo en adolescentes y jóvenes luego del lockdown por el COVID-19. Como que vieron como un crecimiento, no muy importante, pero algo que les llamó la atención. Y otro evento que es importante también y que después la doctora Valdés va a hablar un poquito más de esto, es esta cosa de que los que vemos adolescentes en consulta estamos viendo cuando preguntamos sobre ingesta alcohólica, alguno que haya ya probado. Es muy común que se haya hecho en el contexto del ambiente familiar, ¿no? Que bueno, con los padres, con algún otro pariente, generando como esta falsa idea de seguridad, de que es un lugar seguro para hacerlo, pero que a su vez va generando y está generando ciertas complicaciones. De esto después va a hablar más la doctora Valdés, pero lo importante de avalar como este consumo temprano y del ejemplo también que los adultos estamos dando en este contexto de que, bueno, durante todo este aislamiento social, por supuesto que se ha visto un aumento sustancial de lo que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de psicofármacos adentro de los domicilios. La encuesta del 2019, la 7ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en la población general, me parecía interesante traerla para hablar un poquito sobre el tema. Esta encuesta se hizo de septiembre a diciembre del 2018. Fue diseñada por el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional de Drogas. Esta encuesta en particular tuvo en cuenta personas entre 15 y 65 años de ciudades de más de 10.000 habitantes. Lo que se vio en esta encuesta es el aumento del consumo de alcohol y de marihuana, a grandes rasgos,
Que la marihuana, luego del alcohol y el tabaco, es la droga con la que más se experimenta y donde es una de las drogas que viene teniendo un crecimiento constante desde el comienzo de estas encuestas, en el 2001. El 30% declara haber consumido al menos una vez en la vida. El rango de edades donde se da el mayor consumo de drogas, excepto los psicofármacos, es entre los 18 y los 35 años. Las drogas con las edades medias de inicio más bajas siguen siendo el alcohol, que en esta encuesta planteó que el primer contacto era alrededor de los 16 años, luego la marihuana, una edad promedio de inicio de los 20, y que presenta una tendencia creciente, como ya he dicho, pero sobre todo por la mayor incorporación de personas adultas al inicio o al experimento con la marihuana, dado la legalidad actual. El consumo de cocaína y drogas de síntesis, como éxtasis, tienen una edad media de inicio mayor, alrededor de los 21 o 24 años. Cuando vemos la octava encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media, esto fue en el 2020, también tengan en cuenta prepandemia, la población objetiva acá fueron los adolescentes, pero hay que tener en cuenta que eran adolescentes escolarizados, entonces eso ya nos da como una idea de lo que es la población. Estos adolescentes tenían entre 13 y 17 años, también ciudades mayores a 10.000 habitantes del país. La droga más consumida por lejos es el alcohol. En segundo lugar vienen las bebidas energizantes. Y esto es muy interesante porque capaz que es algo que no tenemos tan en cuenta, el pediatra general, que el efecto estimulante, por supuesto que sabemos en el sistema nervioso central, por el tema de la cafeína, pero que cuando se combina con el alcohol enmascara los efectos de esta sustancia. Entonces favorece mayor ingesta de alcohol y por lo tanto mayor probabilidad de intoxicaciones. Entonces es importante hablar de esto también, de mezclar las bebidas energizantes con el alcohol, que está siendo bastante común. Esto es para mostrar algunas cifras grandes nomás, pero como verán acá, la edad promedio de inicio del consumo en esta encuesta, por ejemplo el alcohol, es 12,8. Los tranquilizantes sin prescripción médica es 13,5, que eso se está viendo también mucho más y porque tienen más al alcance a veces en el domicilio. El tabaco alrededor de los 14 años, marihuana también 14,9 y la cocaína 15,6. Cuando vemos la proporción de estudiantes que iniciaron el consumo antes de los 15 años y prevalencia vida, según la sustancia, es decir, si han probado en toda la vida, vemos que el alcohol está bastante más por encima de los demás y más o menos en esta encuesta, por ejemplo, el 61,4% inició antes de los 15 años el consumo de alcohol. Y la cantidad de abusos de alcohol en los últimos 15 días, según el sexo y la edad de estos estudiantes, en general, una vez el 31,8%, pero después 2 veces el 23,1% y 3 veces o más el 45,1%, lo cual es casi la mitad de la población estudiada, ¿no? Esta frase me pareció interesante como para generalizar un poco y dar como un cierre a esta parte primera de generalidades, que es que el consumo de marihuana entre los que consumen alcohol alcanza al 29,2%, en tanto entre los que no consumen alcohol, solo el 1,6% declara haber consumido marihuana. Este dato reafirma la idea que si logramos retrasar la edad de inicio del consumo de alcohol, indirectamente habrá más probabilidades de retrasar el consumo de marihuana. Y bueno, justamente lo que queremos plantear ahora son estrategias en la consulta de primer nivel de atención como prevención sobre estos temas. Le doy paso a la doctora Valdés. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, agradecer esta posibilidad que nos dio el Comité de Lesiones, en nombre mío, en nombre de la psicóloga Fania Sugaray, las dos somos parte del Comité de Adolescencia, y bueno, hace un tiempito venimos trabajando sobre esto. Antes que nada, y como conceptos generales, nos parecía importante hablar de los tipos de consumo. Si bien hay muchos tipos de consumo, es importante tener en cuenta que para nosotros, por definición, en el adolescente, el consumo siempre es perjudicial.
Esto es importante cuando hablamos de consumo perjudicial, hablamos de que todo tipo de consumo conlleva una lesión segura. ¿Por qué? Por las características propias del adolescente, por las características de su neurodesarrollo. Esto es bien interesante porque nunca podemos plantearle a un adolescente que va a haber un consumo mínimo seguro frente al mismo. Y, quieran o no, es algo con lo que uno va trabajando, puede trabajar en la consulta. Teniendo en cuenta que para la OMS la droga se plantea como cualquier sustancia que entra al organismo por cualquier medio y genera alteraciones a nivel del sistema nervioso central, cambiando así el comportamiento de las conductas y obviamente predisponiendo en cierto grado una futura dependencia a la misma. Acá. Bueno, también como otro concepto importante, cuando hablamos de consumo problemático, hablamos de cualquier situación de consumo que lleve o comprometa o altere cualquiera de las fases de la persona, de los diferentes lugares donde trabaja puede trabajar en la persona o en el cotidiano, en el estilo de vida de la misma. Si hay una alteración a nivel de la salud, si hay una alteración no solo física, sino psíquica, cuando puede haber una alteración a nivel académico, laboral, cuando tiene problemas legales o cuando hay una alteración a nivel tanto social y sobre todo familiar, uno ahí habla de consumo problemático de sustancias y obviamente conlleva una investigación, una evaluación mayor en el mismo. También cuando hablamos de los efectos de las sustancias, el efecto último de la sustancia depende de varias variables, es como un efecto multicausal, depende de la sustancia a sí misma, el tipo de sustancia, tengamos en cuenta que las sustancias nosotros las planteamos como depresoras, como el alcohol, o los psicofármacos, las benzodiazepinas, pueden ser estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, o perturbadoras como la cocaína, los hongos, el floripón, son todos alteradores, el LSD. También importa mucho dentro de la sustancia, obviamente, la dosis. La toxicidad de una sustancia siempre va en cuanto a la cantidad de dosis que se consuma. Las vías de administración, no es lo mismo fumarla que sea vía que sea intravenosa. También el policonsumo de las sustancias, tener en cuenta que ya algo decía la doctora Olberg, cuando se incluyen varias sustancias, muchas veces pueden equilibrar, por decirlo de alguna forma, los efectos, y eso puede llevar a un mayor riesgo, o de intoxicación o de mayor consumo, como en el caso del alcohol y los energizantes. Y también la accesibilidad, ¿no? Muchas veces hay sustancias que tienen mayor acceso o mayor cantidad de acceso, y eso no es menor. También depende de la persona. Importa mucho no solo las características biológicas, sino la edad. Valga decir nuevamente que la adolescencia es un periodo especial a nivel del neurodesarrollo. Importa el sexo, la metabolización es diferente muchas veces en la mujer que el hombre. Importa obviamente la genética y las características psíquicas de la persona. Esto es importante porque ahí entra lo que nosotros le decimos, cuál es la idea que tiene la persona que va a consumir o cuál es lo que espera de esa sustancia que va a consumir. Eso claramente influye en el efecto que pueda tener. No es lo mismo una persona que consume en un contexto recreacional que la persona que consume en un contexto de, como le dicen los adolescentes, de bajón, ¿no? Y obviamente el entorno donde se produce esa sustancia es fundamental también. No es lo mismo que sea un consumo en un contexto de fiesta, en un contexto en un lugar cerrado, en grupo de amigos. No es lo mismo que solo o en su domicilio. Nunca va a ser lo mismo tampoco. Entonces, esta multicausalidad de factores siempre van a depender en el efecto último de la sustancia y no es menor. Obviamente, cuando hablamos nuevamente de adolescente y conductas de riesgo, sabemos que el adolescente por definición adopta conductas de riesgo y esto no es nuevo para nadie. ¿Por qué? Y bueno, porque al crecer, obviamente, ellos empiezan a tener mayor influencia por sus pares que por sus progenitores o sus cuidadores, así llevando también esas conductas a una conformidad grupal, cómo se vincula, desde dónde, cuáles son sus grupos de referencia. También importa en el adolescente porque, bueno, por su formación esa identidad, ¿no? Esa necesidad de la autoafirmación, de buscar nuevas experiencias, situaciones.
hoy hablaban de la dopamina, ¿no? De trabajar sobre ese sistema de recompensa a nivel neuronal. Hablo de la mañana que hubo una conferencia muy interesante. Entonces, todo eso sumado a que estamos en una sociedad que hoy en día, por las características que tenemos, siempre busca la inmediatez y hay una muy baja tolerancia a la frustración. Creo que esto no es nuevo para nadie. Donde las drogas, el consumo de sustancias, obviamente ayuda mucho. Una droga lleva un efecto positivo inmediato en la búsqueda, ¿no? En esa inmediatez que se habla. A su vez, generando ese efecto positivo o el buscado, obviamente nos lleva a un patrón de consumo en el cual la persona, en este caso el adolescente, encuentra cierto beneficio. Esto lo decimos a contrapartida porque obviamente el efecto positivo de otras conductas como de salud, como el ejercicio o que tienen que ver más con el estilo de vida quizás, no es tan inmediato el efecto ese positivo que uno busca. Entonces, para el adolescente en esa situación de inmediatez y esa búsqueda de impulsividad, que obviamente tiene mucho mayor frecuencia por sus características, son como elementos de riesgo para el consumo. Es importante, frente a todo esto que venimos hablando, lo de la percepción de riesgo. Para nosotros la percepción de riesgo va de la mano con el consumo. Es una construcción la percepción de riesgo. Depende no solo de la persona, sino depende de la familia, del contexto y hasta del contexto social en el que está. Obviamente esa percepción de riesgo va a ir directamente proporcional a esa actitud hacia las drogas, a ese consumo que pueda tener. Cuando hablamos de percepción de riesgo, obviamente tiene que ver con los factores psicológicos y genéticos, con las características propias de la persona, el contexto, el crecimiento. También tiene que ver con esa experiencia personal directa. Obviamente una situación de experiencia no acorde a lo buscado o que no haya sido lo deseable, obviamente lo negativo va a jugar a favor a que tenga una percepción de riesgo mayor de consumo, ¿no? de riesgo de consumo. Importa muchísimo la influencia familiar, vamos a hablar varias veces de esto más adelante, pero importa mucho cómo la familia trabaje el consumo de sustancias, cómo manejen las sustancias dentro de su domicilio. Obviamente los aspectos cognitivos de la persona depende. Importa mucho los grupos de pares. No es con esto que dime con quién te juntas y te diré quién eres, pero obviamente en esos grupos de pares también cómo se maneje, cómo se hablen, cómo trabajen las sustancias o cuáles sean las expectativas del mismo va a influir de alguna forma u otra. También importa esos grupos de referencia, cuáles son los ideales de motivación de ese adolescente, el contexto social, y esto es bien importante porque ahí sí lo podemos traer a la pandemia, ¿no? En qué contexto social estamos y cómo se trabajan y cómo se ha evaluado este consumo hoy día. No menor es la representación social del consumo de la sustancia. Esto va de la mano con la información que haya a nivel general, va de la mano con la legitimación de las sustancias. Obviamente cuando hablamos de sustancias lícitas o legales, obviamente eso lleva consigo una menor percepción de ese riesgo. Que el alcohol, que la nicotina se vendan, haya en todos lados, aunque uno sepa que hacen mal en los adolescentes, ellos saben que, bueno, son legales. Y eso baja la percepción sin duda. Y las regulaciones públicas. Obviamente, las campañas van a ayudar siempre a favor de que haya una mayor percepción de riesgo. Un ejemplo claro y rápido es el cigarrillo. Hubo campañas, se trabajó, hubo leyes, se tomaron conductas y bajó considerablemente desde que aparecieron desde que apareció la ley del cero humo, del ambiente sin humo de tabaco, hasta hoy en día una disminución considerable en el consumo de nicotina. Igualmente, y cabe destacar, en las últimas encuestas adolescentes de la Junta Nacional se vio que si bien se mantenía bajo el consumo, había una leve tendencia a un ascenso en el consumo de nicotina. Y esto es importante tener en cuenta para no bajar las armas con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Bueno, la pandemia apareció ese cambio social del que hablábamos. Pasaron a estar en un encierro, que si bien en Uruguay no fue un encierro obligatorio, un aislamiento obligatorio, bueno, convengamos que los adolescentes fueron uno de los grandes afectados junto con los niños. No hubo liceos, hubo clases en su domicilio. En algún momento se habló como que, bueno, se los cuidó como
que podían ser vectores inclusive de la enfermedad, entonces hubo como un cuidado quizás un poco mayor. Todo eso en realidad, el encierro, ellos al estar en el encierro tuvieron mayor acceso a las tecnologías de información y comunicación, las TICs. Eso también te lleva a estar conectado con todo el mundo, a tener nuevas ideas, a ver nuevas cosas. Además de ese aislamiento físico, también hubo un aislamiento social, que obviamente, emocional, perdón, que obviamente eso no juega a favor. Hubo sustancias psicoactivas dentro del domicilio, hubo alcohol, hubo cigarrillos y hubo fármacos, que esto decía la doctora Olver también, mucha disponibilidad de psicofármacos dentro de la casa. Obviamente se sumó la menor actividad física y, quieran o no, en ese contexto social hubo hasta situaciones de violencia, dado que pasaron de estar en muchos lugares en el día a estar encerrados en la casa con su familia, sabiendo los riesgos que eso conlleva. Entonces, ¿qué pasó también en esa pandemia? Obviamente se planteó eso, no salir. Sí salió, se salieron igual, se juntaron igual, y quizás al no haber lugares donde pudieran ser más, entre comillas, cuidados, también pasaban estas cosas. Mayor junta en lugares no controlados, mayor disposición y obviamente un poco de riesgo, un poco no, mayor riesgo sin duda al consumo. Entonces, cuando planteamos el antes, como fue al inicio, y planteamos el después de la pandemia, ¿qué es lo que vemos ahora, ¿no? O qué es lo que estamos empezando a ver, porque la pandemia en sí no terminó. Pero bueno, del consumo a la pandemia pasamos de lugares donde pasaron de lugares abiertos, con amigos, quizás consumos puntuales, a veces en lugares discotecas o lugares bailables, pasamos a que sean en las casas, en fiestas clandestinas, lugares donde no se controlaba nada. Cabe aclarar esto, quizás no es lo más frecuente, pero hay lugares como las fiestas rave o fiestas electrónicas que de por sí ellos tienen lugares que llaman de achique, que son lugares donde si uno se siente mal o pasa una situación de intoxicación, van rápidamente a recibir una primera asistencia. Obviamente, eso son fiestas controladas y cuidadas dentro de las posibilidades. Cuando hablamos de fiestas clandestinas, todo eso desaparece. También pasaron a juntarse en espacios abiertos, obviamente no dejaron de hacerlo los adolescentes, no es nuevo, y como un lugar nuevo de consumo y mayor apareció el domicilio. ¿Y por qué se consumía? Bueno, no solo por buscar la diversión, lo recreacional, sino también se consumía porque estaba en una situación de estrés, en una situación de aburrimiento, de malestar emocional, que eso varios estudios lo han hablado, y eso mismo no era solo en los adolescentes, también pasaba en los padres, en los convivientes, y que generaba también un mayor consumo en general, ¿no? Muchos adolescentes no solo empezaron a consumir dentro de su domicilio en contexto de reuniones virtuales, como le llaman, sino que también consumían estando con sus padres. Y eso baja, sin lugar a dudas, la percepción de riesgo, porque si consumo en mi casa con mis padres, puedo consumir afuera. Y no solo eso, sino que hoy en día lo tenemos que tener en cuenta, porque eso puede llevar a un mayor consumo inclusive, de consumir dentro de la casa y al salir seguir consumiendo. Eso es una de las cosas que no son menores y que hay que tener en cuenta para hablar. ¿Y cómo consumieron? Bueno, con esto que hablábamos recién. Esos patrones de consumo cambiaron, pasaron a hacer consumo intradomiciliario, con su familia, en reuniones virtuales. No dejó de existir ese consumo. Inclusive, lo que se ha visto mucho, y varios estudios lo plantean, es el estilo de consumo o el patrón de consumo que se llama binge drinking, que es por definición un consumo único, abusivo, que se llama, de alcohol, en el cual por definición se hablaría de un consumo en 2 horas para los adultos, en el hombre de más de 5 o más tragos, en la mujer 4 o más tragos, y en el adolescente se habla de 3 tragos para la mujer y de 3 a 5 para el varón. Un trago sería, un ejemplo rápido y fácil, sería una copa de vino, una lata de cerveza del 5%, tengan en cuenta que hay presentaciones de mucha mayor gradación alcohólica, o medio vaso de whisky o un shot, que se le llama, de una bebida como vodka o ron, que tiene una gran concentración alcohólica, más del 40%. Entonces, con todo eso, decimos, y bueno, ¿qué consumieron en las casas? Y bueno, eso, consumieron alcohol. Si bien se vio que la prevalencia en sí aparentemente no habría cambiado, lo que sí cambió es la cantidad de alcohol. Y obviamente, ¿cuál es la circunstancia del consumo? Como decíamos recién, ya no es en un contexto de recreación, de me junté con mis amigos, sino también en un contexto de me siento mal, no puedo dormir. Y eso se ha visto no solo acá, sino a nivel regional, y se está estudiando bastante porque eso es un riesgo mayor, como decíamos.
Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que parcialmente salieron los datos, que se hizo en Uruguay, que se llama Consumo de drogas en aislamiento total o parcial en Uruguay, que lo están haciendo la Facultad de Psicología, que lo hizo mediante encuestas por internet, que tuvieron más de 2.000 personas. Si bien lo que no nos juega a favor acá es que es en mayores de 18 años, igualmente ellos con sus datos parciales encontraron que esto mismo, no cambió la prevalencia, sí cambió la cantidad de consumo, o sea, mayor cantidad, que las sustancias eran alcohol, nicotina y marihuana y psicofármacos en ese orden, psicofármacos disponibles dentro del domicilio, y estaban muy asociados con el malestar emocional que le generaba el aislamiento. Acá también rápidamente quiero hacer una observación del tema de la nicotina. Lo que se está viendo con la nicotina, no tanto es en el cigarrillo, sino en los cigarrillos electrónicos, que le llaman, o el vapeo. Se está viendo a nivel regional y mundial que los adolescentes tienen un mayor consumo de este tipo de cigarrillos, los electrónicos, porque hay mucha publicidad con respecto a eso, no favorable obviamente, en la cual ellos plantean que se puede utilizar, en la publicidad, que se puede utilizar como un tratamiento de deshabituación a la nicotina, que es mejor que el cigarrillo común. Hay como una cierta percepción de seguridad frente a ese consumo, y obviamente lo que uno tiene que decir y saber es que no solo no es menos malo, por decir una forma, sino que puede ser peor, porque conlleva, por el dispositivo mismo, riesgos de otras lesiones, como que exploten, ¿no? Que se quemen. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto para decirles. Sí tiene nicotina, sí tiene otros componentes al producirse el consumo, y no son menos riesgosos que el cigarrillo común. Entonces, la actitud del pediatra, que es lo que un poco queríamos traer hoy. Obviamente, antes que nada, el conocimiento de la situación actual. Es importante ver el consumo como un problema de salud, como una patología. La única forma que podemos encararlos es cuando sabemos que puede ser un problema potencial, aunque no sea ahora un problema. Obviamente, como toda persona, evitar los juicios de valor, lo que me parece que es bueno o malo, o lo que está bien o mal. Es bien importante en el vínculo, en la consulta con el adolescente, poder generar un contexto de seguridad y confianza. Los adolescentes, si uno le pregunta, ellos dicen qué consumen, cómo lo consumen, y a nosotros nos puede dar como una idea de cuál es la situación del mismo para poder tomar una conducta posterior. Obviamente somos agentes de salud, obviamente tenemos que poder preguntar, tenemos que saber cómo, y obviamente no tenemos por qué saber ni todas las sustancias que nos dicen, pueden decirnos las cosas o los nombres más raros de la sustancia, hay que preguntarles, hay que ver dónde la consiguieron, cómo la consiguieron, para poder hacer una estimación de riesgo también. ¿Y qué hacer? Y bueno, siempre prevenir. Se puede prevenir de forma primaria cuando no hay un consumo, con información. Hablar con el paciente, solos, con la familia, decirle las sustancias, plantear en qué situación estamos. Obviamente si ya puede haber un consumo, si detectamos que hubo un consumo, bueno, investigar cómo fue ese consumo. Obviamente, si detectamos que ya hubo un consumo problemático o una situación de riesgo en la cual se pueda plantear un tratamiento, también vamos a tener que saber cómo derivarlo y a dónde estemos, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, hay como elementos de alta sospecha de consumo en los adolescentes que hay que tener en cuenta. Si vemos que hay alteraciones en las conductas, en el humor, en el desempeño académico, alteraciones a nivel familiar, o en cambios de amigos o cambios de grupos, de pares que surjan, o incluso alteración o cambios en el interés de sus actividades, cambios en las rutinas cotidianas, esto son como elementos de altísima sospecha a tener en cuenta. Es importante ver, como decía recién, qué y cómo preguntar. Hay que preguntar directo, qué consumió, cómo lo consumió, dónde lo consiguió. Pero por lo menos poder así generar como una idea de cuál, vuelvo a decir, es el riesgo. En la clínica, obviamente, tenemos ese control anual que se hace, que obviamente no tiene por qué ser anual, ¿no? Ahí más abajo habla de estrategias de seguimiento. Si nosotros vemos que un paciente adolescente puede estar en una situación de riesgo de consumo, obviamente no lo veremos en un año, lo veremos en un mes, ¿no? También generar como los ámbitos de acompañamiento y de control.
Un screening que hay que se podría hacer, como por ejemplo el CRAFT o Carlos en la forma en español, es un screening que se puede hacer no solo en la consulta, sino en las salas de espera, como intervenciones breves. Es un screening que lo que pregunta son 9 preguntas rápidas, 3 preguntas iniciales del consumo en el último año, y las otras 6 preguntas van de acuerdo a qué contestaron en las primeras, porque las otras preguntas son sobre conductas de riesgo. Conductas de riesgo, ¿cómo? Si bebió solo, o si se subió a un auto, o manejó, o lo que sea, a un automóvil con alguien, o si tuvo conductas de riesgo como mantener relaciones sin protección. Muchas conductas de riesgo que pueden llevar a un consumo problemático. Entonces, bueno, cuando uno no sabe mucho cómo preguntar, este screening podría ser una solución. Obviamente estimar el riesgo, como ya decíamos, valorar esos factores de riesgo y de protección de los que hablábamos hoy, informar y orientar, reducción de daños, son tipos de estrategias que ahora vamos a hablar un poquito más. Importa mucho, si vemos que hay una situación de consumo, apoyar y motivar el cambio, ¿no? Siempre tratar de, al no juzgar, al entender que, bueno, que puede pasar un consumo o que pueden haber como un consumo mayor, tratar de motivar para ese cambio que tiene que ver con ese vínculo, ¿no? Fomentar todo tipo de actividades extras, más allá de las que puedan tener, y trabajarlo desde la salud, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento de recursos, es en cada institución saber con qué contamos como apoyo si podemos ver un consumo problemático de drogas. Obviamente, por ley, todos los prestadores de salud tienen a dónde poder derivar para tener una evaluación mayor y una evaluación completa, interdisciplinaria. Y bueno, estrategia de seguimiento, como decíamos hoy, ¿no? No tengo por qué verlo al año, puedo verlo mucho antes, y inclusive tener varios controles posteriores. Bueno, de las estrategias de abordaje, como decíamos, recordar que hoy en día tenemos muchas más formas, ¿no? No sé si son las mejores, y los adolescentes mucho no les gustan las videollamadas, pero bueno, es una forma más de estar, de poder controlarlos, de poder ofrecerles, acompañarlos, psicoeducar siempre, psicoeducar a la familia, psicoeducar al paciente. Cuando hablamos de eso, hablamos de dar como estrategias, ahora vamos a hablar un poco más, pero estrategias para, acompañarlos en los límites, en cómo se vinculan. Y nosotros hablamos de reducción de daños. Reducción de daños es un término bastante complejo porque puede dar a discusión. Cuando uno aplica esa estrategia es cuando ya hay una situación de consumo. Y bueno, pero nosotros sabemos que el consumo está. Y si sabemos que hay adolescentes que están consumiendo, tenemos que hacer algo para que se cuiden y disminuir la posibilidad de lesiones frente a ese consumo. A eso hablamos de reducción de daños, que puede ser personal o hay muchos trabajos en grupos que lo hacen en los liceos o los talleres cuando hay una situación de consumo importante o riesgoso, digámoslo así. Entonces, los ejemplos serían, si nunca consumió, valorar esos factores de riesgo, como ser la autoestima, como ser la motivación, la seguridad del paciente, la resistencia que tenga ese paciente a la presión de los pares, ¿no? Trabajar también, ver la historia familiar de consumo. No es lo mismo un hogar donde históricamente se consume los cumpleaños, donde los niños ven que se toma para divertirse en una fiesta, en un cumpleaños, donde también los padres son referentes. La familia, cómo utilizó la historia el consumo, es un referente. No es lo mismo un padre que llega cansado a trabajar y como forma de bajar el estrés fuma un cigarrillo o toma un vaso de alguna bebida alcohólica. No es lo mismo el mensaje que le está dejando al niño de la percepción de riesgo de esas sustancias, ¿no? Es como tratar de trabajar eso. Para los pediatras creo que podría ser inclusive mucho más fácil, porque uno, por lo general, sigue desde chiquito a ese niño y tiene la posibilidad de generar como un vínculo con la familia que le permite trabajar de a poquito en cómo es que manejan a nivel familiar ese consumo, cómo trabajan, cómo ven, qué les dejan. Tengan en cuenta que en esta sociedad adictiva en la que estamos, no solo hablamos de sustancias psicoactivas con sustancia, también hay otras adicciones sin sustancia que en la pandemia hemos visto mucho también, como son las pantallas, los videojuegos, internet. Entonces, todas esas conductas adictivas tienen que ver con la dopamina que bien hablaban, y está bueno como poder trabajarlo desde siempre, ¿no? Es importante también, si ya hubo un consumo experiencial, trabajar esto que veníamos hablando, los riesgos de la intoxicación, de las conductas de riesgo que pueden generar bajo efectos de un consumo, de tener un accidente, de tener
bueno, de a largo, no tan largo plazo, pero a más corto plazo tener alteraciones a nivel académico. Eso es bien importante como, bueno, informarlo, hablarlo, de una forma natural para que el adolescente no se sienta que uno lo está rezongando, pero saber que sí lo tenemos en cuenta. Y si ya, obviamente, hay una sospecha de ese consumo problemático, obviamente, que nos hable de que puede haber un riesgo inminente, evaluaremos cómo, primero, hablarlo con él, trabajarlo, y acá sí es donde, más allá de que muchas veces el pediatra esto lo puede hablar solo con el adolescente, por la autonomía progresiva, es bien importante poder como pautar, ¿no? Si uno ve que hay un consumo problemático, hablar, bueno, esto estaría bueno hablarlo con tus padres, tratar de siempre, ¿no?, hacerlo extensivo. No es como que va a ir uno a dejarlo en evidencia con los padres. No, plantearle la situación del problema, ayudarlo a que pueda verla y incluir a los padres para poder buscar una solución. Y lo que decía, el pediatra como una forma de orientar a padres. Ser modelo a seguir siempre esa familia. Que los padres sin culpa tengan en cuenta que lo que ellos hagan o no hagan va a incidir directamente en el consumo de ese adolescente. Las conductas en la casa. Esto volvemos a lo inicial. Con el tema de la pandemia cambiaron bastante, es importante preguntarlo. También para los padres que conozcan a sus amigos, informarse dónde está, que haya límites, reglas claras, que puedan hablar del consumo con naturalidad, sin juzgarlo, pero poniendo haciendo como estrategias de acompañamiento, ¿no? Esto es interesante en la percepción de riesgo. En la misma encuesta nacional de drogas de estudiantes hay una parte que habla de percepción de riesgo y hablaba de un segundo consumo, una segunda situación de intoxicación, por ejemplo, por alcohol, cuando hubo una primera instancia donde los padres se enteraron cómo los padres actuaron frente a una primera intoxicación o situación de intoxicación de ese adolescente. Repercutió directamente a que haya una segunda instancia. Entonces, si el padre le pareció, bueno, como anecdótico o como, bueno, no fue tan grave, obviamente eso es bajar muchísimo esa percepción de riesgo y expone a que puede haber una nueva situación y quizás más riesgosa o más grave, ¿no? Quiero quedarme un poquito acá. No, era eso. Entonces, las estrategias de reducción de daños, como decíamos hoy, es aconsejar siempre. ¿Qué le podemos decir nosotros a los adolescentes ahora en pandemia y saliendo de la pandemia? Es, bueno, no se terminó la pandemia. Siempre que puedan, distancia, tapaboca, obviamente para que el efecto sea menor y reducir los efectos negativos del consumo, siempre comer, descansar bien, por esto que hablábamos hoy de cómo la multifactoriedad de la sustancia, del efecto final de la sustancia. Obviamente no compartir vasos, que no se pasen la botella, no compartir cigarrillos tampoco. No mezclar bebidas ni diferentes drogas. Esto tiene que ver con las intoxicaciones. Obviamente, si asocian alcohol, que es un depresor, con benzodiazepinas, obviamente es mucho mayor el efecto depresor. Puede haber lo que se llama blackout, que es esa situación como de que le dicen que se apaga el cerebro. Entonces ahí, en esa situación blackout, es como una fase de mayor riesgo de que haya más lesiones. No mezclar el alcohol con energizantes, por lo que hablamos. Al adolescente se le puede decir fácilmente, si mezclas esas dos cosas, podés consumir más, eso te lleva a tener mayor riesgo de arritmias cardíacas. Por ejemplo, podés terminar en una emergencia. Obviamente que no es para hacer terrorismo, pero hay que hablarles, hay que decirles así, que es verdad, en definitiva. Y bueno, decir, bueno, si estás de bajón, no tomes, te va a ser peor. Las drogas son todas diferentes, tienen diferente efecto en todos. No podemos tomar como ejemplo, si a uno le fue bien con la droga, si tuvo el efecto buscado, si le pareció buenísimo, no significa que a ese adolescente le va a ir bien, eso se les tiene que decir. Obviamente hay que plantear dónde consiguen las drogas, ¿no? ¿Por qué? Porque las drogas siempre le ponen lo que se llaman cortes, que son otras sustancias para estirarla, para tener mayor concentración, ¿no? en cantidad, no en calidad. Y esos cortes, que muchas veces son otros fármacos o otras sustancias, pueden ser también más o igual de nocivas que la sustancia por la que buscan, ¿no? Obviamente les tenemos que decir, si van en grupo, no se separen. Si un amigo se siente mal o le pasa algo, acompáñenlo, no lo dejen solo hasta que llegue la ayuda calificada.
no consumas, esto hay que decírselo así, no consumas porque otros te digan o te inviten. Siempre hay que saber decir que no y saber cuándo y cómo. Y todo esto siempre en un contexto de confianza y seguridad. Así como también hay que decirle, si en algún momento alguien te dice que estás consumiendo mucho o te llaman la atención porque estás teniendo como actitudes o conductas que generen mayor problemática, bueno, todo eso también, si sucede, podés venir acá a la consulta, podemos hablarlo. El pediatra es un referente también. Entonces, es bien importante dar y abrir ese espacio para el adolescente. Obviamente, y como para ir terminando, en realidad lo que hablamos con todo esto es de prevenir, ¿no? Creo que es la palabra. Prevenir. ¿Prevenir qué? Intoxicaciones agudas, con el consiguiente, obviamente, riesgo vital que puede tener una intoxicación aguda. Prevenir conductas de riesgo en ese contexto de intoxicación, como decíamos hoy, lesiones por accidentes, accidentes de tránsito, enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado. Esos son conductas que pueden, resultados que pueden devenir de esa conducta de riesgo. Obviamente a largo plazo, o no tan largo plazo, hablar de lo que puede alterar a nivel académico y de un consumo problemático, una dependencia. Si bien sabemos que la mayoría de los adolescentes que consuman por primera vez o que consuman en su adolescente no tienen por qué tener un consumo problemático en la edad adulta, se sabe que cuanto más la edad menor de inicio, mayor posibilidad de tenerlo. Cuanto mayor hay una percepción menor percepción de riesgo, mayor posibilidad de consumo problemático, de lesiones asociadas. Entonces es bien importante trabajarlo y poder tenerlo en cuenta, siempre hablarlo y bueno, nosotros somos promotores de salud, tener la posibilidad de saber dónde y cuándo. No sé si ya está por acá. Bueno, gracias nuevamente.